Buenas noches, amados hermanos. Ya, gracias a Dios, se pasaron las vacaciones. Espero que las hayan disfrutado. Y la noche de hoy, pues, retomamos el tema que hemos venido estudiando, que el tema es Jesús, ayúdame a controlar mis emociones. Y vamos ya por la lección número 10. Hermanos, una lección más, que sería la próxima semana, si Dios lo permite de esa manera, una lección más y terminamos con la introducción. Y es en serio, o sea, era una introducción y dentro de 15 días, si Dios lo permite, vamos a empezar a estudiar ya las emociones, tal vez las principales. Hoy vamos a ver las básicas, que hemos estado trabajando en las básicas, pero si Dios lo permite, a partir de 15 días vamos a estar trabajando en las emociones principales. Yo se las mandé ahí por WhatsApp. Espero tomar el mismo orden alfabético y poderlo compartir. Así es que la noche de hoy, lo que nos corresponde estudiar, como les decía, es la lección número 10. Les voy a pedir que nos pongamos en las manos del Señor para pedirle que nos bendiga, nos ilumine y que nos muestre el camino, hermanos, por el cual nosotros debemos ir. Que el Señor abra nuestra mente en esta noche para que podamos comprender las maravillas que hay en su ley. Así es que los invito a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche una vez más, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, gracias por tu gran misericordia. Si no fuera por tu misericordia, nosotros ya hubiéramos sido consumidos, Señor. Así es que te damos gracias por el amor que hay, que tú nos tienes, Señor, y por tu preciosa sangre de misericordia que aleja de nosotros los justos juicios que merecemos, Señor, porque somos malos y perversos, Señor, y te hemos fallado y hemos quebrantado tus mandamientos, hemos menospreciado el sustento que tú nos das y también nos hemos rebelado en contra de tu autoridad, que eran los tres elementos que estaban en el arca del testimonio, Señor, y eso solo da un mal testimonio de lo que somos, de lo que está en nuestro corazón. Pero te damos gracias por el asiento de la misericordia, porque hay suficiente sangre que nos perdona, que nos limpia, tu sangre que nos redime, Señor. Así es que te damos gracias por tu misericordia que ha estado presente en nosotros hasta aún desde el primer día de nuestra vida, Señor, porque hemos sido concebidos en pecado y todos nos hemos descarriado a una, Señor. No hay quien haga lo bueno, pero por tu misericordia estamos el día de hoy aquí, delante de ti. Por tu misericordia estamos en este camino, por tu misericordia es que conocemos tu palabra, por tu misericordia es que nosotros tenemos acceso ante el trono de la gracia por medio de la oración. Así es que, Señor, en esta noche te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias en todo, Señor. Y especialmente te pedimos que tú nos ilumines con tu palabra y que tu palabra haya cabida en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a comprender lo que tú escribiste para nosotros. Danos hoy nuestra porción, una porción que nos acerque más a ti, una porción que nos ayude a llegar a la tierra prometida, una porción que nos haga semejantes a ti, Señor. Cámbianos con tu palabra, ilumina nuestras tinieblas con tu palabra, susténtanos con el pan de tu palabra, fortalécenos, Señor. Te damos gracias en todo, Padre. Bendecimos tu nombre. Santificado seas por siempre, Jesús. Amén. 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 Pues, hermanos, esta noche les decía que nos corresponde estudiar en la lección número 10. Les voy a compartir la presentación que les envié. Si alguien no la tiene, por favor, me puede escribir y con mucho gusto se la envío. Hermanos, el tema de hoy, la lección número 10, son 13 consejos bíblicos para renovar nuestra mente. Eso es lo que nos corresponde la noche hoy, hermanos. 13 consejos bíblicos para renovar nuestra mente. Y vamos a hacer un poquito de memoria porque, bueno, ya han pasado 10 semanas desde que empezamos a estudiar el tema. Recordarán ustedes, hermanos, que habían 4 emociones básicas. Son las básicas. Y como les dije, en 15 días empezamos a estudiar una por una las principales. Vamos a ampliar más de las 4 básicas. Van a ser como unas 8, Dios mediante. Pero volviendo a las básicas, hermanos, la primera es la alegría. Se recuerdan que dijimos que está la alegría, la ira, la tristeza y el miedo. Y estas son las definiciones. Alegría es un sentimiento de bienestar y satisfacción. Esa no la hemos estudiado porque esa no nos causa ningún problema, hermanos. Al contrario, esa nos causa es precisamente bienestar y satisfacción. Pero de la número 2 a la número 4 son las que nos hemos centrado porque esas son las que nos causan grandes problemas.
Hermanos, son emociones básicas y de estas se derivan otras emociones, que esas son las que vamos a estudiar Dios mediante dentro de 15 días. Ven que la primera que nos da problemas es la ira, el enojo, hermanos. Esta definición dice es un sentimiento de indignación, y así es como empieza. Siento indignación porque hay algo que me desagrada, que me molesta, algo con lo que no estoy de acuerdo. La siguiente es la tristeza, y esta es una sensación de infelicidad o desdicha. Y la última que nos da problemas es el miedo, una forma de aprehensión que suele ser originada por la percepción de dolor, peligro o amenaza. Esas son básicamente las emociones que hemos estado estudiando. Esto es un recordatorio, hermanos. Esto también lo estudiamos en la primera enseñanza, hermanos, que de acuerdo a lo que nosotros creemos, por eso les puse entre paréntesis, o lo que pensemos, porque aquí es donde están nuestras creencias. Hermanos, las emociones vienen después de un pensamiento. Primero tenemos el pensamiento y después tenemos las emociones. Entonces aquí dice, de acuerdo a lo que creamos, o sea, lo que pensemos de la situación que estamos viviendo, así será nuestra reacción emocional. Yo se los expliqué en las primeras lecciones. Hermanos, viene el acontecimiento y uno a ese acontecimiento le da un valor o le da una categoría. Y ese valor se lo damos de acuerdo a nuestras creencias. Hermanos, precisamente hace un momento estamos platicando con un hermano precioso y me dice, para algunos el calor es algo rico y para otros el calor es algo desagradable. Bueno, es una cuestión como de gusto, pero esa es una manera de que lo podemos hablar en el ambiente. Pero cuando hablamos de las emociones es de acuerdo a nuestra percepción. Pero, por ejemplo, está lloviendo. Hay gente que se deprime porque está lloviendo, porque ya para salir necesita capa o necesita sombrilla o necesita algo que le proteja y porque el tránsito se pone más congestionado. Pero hay gente que se pone feliz cuando está lloviendo porque se dedica a la agricultura. Y entonces lo que están esperando es precisamente que llueva, hermanos, porque eso le hace bien a sus siembras, eso le hace bien a sus cosechas. Entonces se dan cuenta, todo es percepción. Por eso les recuerdo, porque esto lo mencionamos en las primeras lecciones, de acuerdo a lo que nosotros creamos en nuestra mente o pensemos de la situación que estamos viviendo, así va a ser la reacción emocional que vamos a tener. Si pensamos que esto es una tragedia, ay, hermanos, vamos a reaccionar mal. Pero si pensamos que esto es una bendición, entonces vamos a reaccionar bien. Por eso les recuerdo las definiciones que le di hace un momentito en la diapositiva anterior, eran las definiciones cortas. Les voy a dar una definición un poco más larga. La ira, dice, la ira es sostenida. Mire, ¿qué sostiene la ira? La ira es sostenida por la creencia que algo es injusto. ¿Ve? Hay una creencia. Detrás de la emoción que se llama ira hay una creencia. ¿Cuál es la creencia? Que esto es injusto. Por eso me enojo, porque esto que me está sucediendo no es justo. Esto que me está sucediendo no lo merezco. Cuando yo pienso así, entonces eso me va a enojar. Pero si yo pensara o yo creyera que el Señor es justo y que todo lo que viene de su mano es bueno para mi vida, entonces ya no me enojo. Si en verdad lo creo en mi mente y en mi corazón. Amén. Por eso de nuevo se lo repito, dice, la ira es sostenida por la creencia que algo injusto ha ocurrido y que afecta directamente a la persona. Entonces, ¿se dan cuenta? A la emoción, que es la ira, la sostiene una creencia, aquí dice sostiene, la sostiene una creencia de que algo es injusto. Veamos ahora la tristeza, hermano. La tristeza también es sostenida, la sostiene una creencia. ¿Cuál es la creencia? La creencia de que ha habido una pérdida muy importante. Eso es lo que sostiene a la tristeza, hermanos, una creencia de que la pérdida es muy importante. Por eso nosotros, se los menciono desde ya, lo que tenemos que hacer es renovar nuestra mente. Tenemos que cambiar la manera de razonar. Tenemos que razonar de acuerdo a la Biblia, porque si seguimos razonando de acuerdo a nuestro razonamiento carnal, hermanos, siempre vamos a razonar mal. Por eso, en la introducción de este tema nos hemos tardado hablando del orgullo, hablando de las obras de la carne, hemos hablado del reino de la carne, hablamos del heno, la madera y la hojarasca, porque esas cosas a nosotros no nos ayudan. Hace 15 días, que fue la última lección que tuvimos antes del feriado, lo que vimos era cómo conquistar la tierra de Canaán, porque hay enemigos que tenemos adentro,
Y mientras nosotros no los conquistemos, no vamos a poder controlar las emociones. Por eso les he dicho siempre, el tema anterior era Jesús sana mis heridas. Eso está en las manos del Señor. Pero este tema no es Jesús controla mis heridas, porque le estaríamos dando la responsabilidad a Él. Este tema se llama Jesús, ayúdame a controlar mis emociones. Ayúdame a controlar, porque, hermanos, el Señor nos ayuda cuando ya nos dio sus recursos, la sangre, su Santo Espíritu, su palabra. Eso nos ayuda a poder controlar. Es nuestra responsabilidad, hermanos, no es responsabilidad de nadie más. Entonces, ven que la tristeza, dice, es sostenida por la creencia que ha habido una pérdida muy importante. Entonces, cuando lo consideramos de esa manera, es que caemos en la tristeza. El miedo, hermanos, que era la otra emoción pura, dice, es sostenido. Ven que también se sostiene en la creencia que algo malo va a pasar y que uno no es capaz de enfrentar la situación. Temores hay de todo tipo, hermano. Pero aquí está mencionando ese temor también lo sostiene una creencia, y la creencia es de que algo malo va a pasar. ¿Se dan cuenta? A las emociones las precede un pensamiento. El pensamiento es lo que nosotros creemos, cómo nosotros evaluamos, cómo nosotros calificamos, cómo nosotros estamos valorando lo que nos está sucediendo, el valor que le damos, si es positivo o es negativo. Y como le digo, un mismo suceso para alguien puede ser negativo y el mismo suceso para alguien puede ser algo positivo. Eso depende de la percepción y se percibe con la mente. Por eso debemos cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Se recuerdan? Este es puro recordatorio, hermanos. Este cuadrito también lo vimos. ¿Cómo se generan las emociones? Eso lo estudiamos hace mucho tiempo. El primer punto dice, nuestras emociones, se lo repito, nuestras emociones son el producto final de una forma de valorar o interpretar lo que nos ocurre. Depende de la interpretación. Yo les conté que una definición que siempre dan con relación a esto dice, miren, a nosotros no nos afecta lo que nos pasa, no son los sucesos los que nos afectan, no. Es cómo interpretamos, cómo pensamos, cómo evaluamos, cómo valoramos lo que nos pasa. Ya le dije, un mismo suceso para alguien es de bendición y ese mismo suceso para alguien es algo de maldición, algo horroroso. Ya le mencioné el ejemplo de la lluvia. Eso es percepción. ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué interpretación le estoy dando yo a este suceso? Y el segundo punto dice, la base de nuestras emociones. ¿En qué se basan nuestras emociones? Son nuestras creencias. Por eso les anoté aquí. En el inciso A, hermanos, este es el acontecimiento, lo que nos sucede. Pero ustedes ven, la valoración es nuestras creencias o nuestra interpretación. Y aquí está la emoción. Pero el orden correcto es que primero tenemos una valoración. De acuerdo a la valoración, cuando viene el acontecimiento, entonces de acuerdo a eso, aquí viene nuestra reacción por medio de una emoción. Depende cómo nosotros lo valoremos. Hermanos, nosotros deberíamos de aprender, como ya lo estudiamos también, hermanos, todo viene de la mano de Dios y viene con un buen propósito. Nada se le escapa a Dios, aún las cosas que nos parecen desagradables. Ya nos tomamos bastantes semanas para estudiar eso. Hoy solo se los estoy recordando. ¿Se recuerdan cuando les puse el ejemplo cuando me diagnosticaron con diabetes y que le habían diagnosticado a otro hermano la misma enfermedad, a otro hermano la misma enfermedad? Pero él, como no tenía el conocimiento, porque gracias a Dios en su familia no había nadie con esa enfermedad, para él eso fue la muerte. Y les dije, en verdad, era más probable que él se muriera de la depresión que de la diabetes. En el caso mío, desafortunadamente, sí hay un caso en nuestra familia, pero yo tenía conocimiento cuando me llegó la enfermedad o me la diagnosticaron, con el conocimiento que ya tenía, dije, sí, pero esto no es de muerte, gracias a Dios. Eso es percepción, eso es valoración, eso es creencia. Y se dan cuenta, el hermano que se enfermó hace años como su servidor, estamos vivos hasta el día de hoy. Eso quiere decir que lo único que él hizo fue tener una mala emoción que le afectó durante mucho tiempo y que lo mantuvo triste y que lo mantuvo deprimido. Por eso era necesario cambiar su valoración mental. Todo esto, hermanos, fue solamente un repasito. Entonces, empecemos con la lección de hoy. Hermanos, para cambiar nuestras creencias, lo que debemos hacer es renovar nuestra mente. Si queremos
cambiar nuestra manera de razonar, si queremos cambiar nuestra percepción, si queremos cambiar nuestras creencias, lo que debemos hacer es renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento. Por favor, acompáñenme a Romanos 12:2. Ahí lo pueden leer conmigo, yo lo voy a leer. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, cuando se menciona aquí, no os conforméis, no habla de conformismo, habla de conformar. Conformar es agarrar la forma. ¿Se recuerdan cuando estuvieron en la escuela, en los grados de kinder o de párvulos o primero primaria, que hacíamos figuras de yeso? El yeso en polvo lo mezclábamos con agua y lo hacíamos como una pasta suave o algo líquida, y esa pasta la vertíamos en un molde de una figurita y poníamos el yeso en el molde. ¿Y qué pasaba? Cuando el yeso se secaba y quitábamos el molde, ¿cuál era la figura? De acuerdo al molde que tuvimos. Entonces aquí cuando dice no os conforméis, es no os amoldéis, no agarren el molde de este siglo, no agarren el molde de este mundo, no agarren la forma de este mundo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, nosotros tenemos que ser transformados, pero lo primero que tenemos que renovar es la mente. La transformación empieza por los pensamientos. Si nosotros no cambiamos nuestros pensamientos, hermanos, nosotros no vamos a ser renovados. Si siempre seguimos pensando igual, vamos a seguir actuando igual y la misma forma que tenemos el día de hoy, porque no estamos renovando nuestra mente. ¿Se recuerdan que hay un pasaje en la Biblia que dice que lo que el hombre piensa, eso es él, el tal es él, el tal es, dice? Porque si pensamos algo malo, hermano, si usted dice, no, yo no puedo, entonces en verdad usted no puede, porque usted mismo ya dijo que no puede, no se va a esforzar, no va a estudiar, no se va a promover, porque usted ya dijo, yo no puedo, porque ese es su pensamiento. No estoy hablando yo que tenemos que andar confesando que sí lo puedo, todo lo puedo, no. Solo digo, no tengamos pensamientos negativos, a eso me refiero. Entonces, de nuevo, en Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aprovecho para mencionarle que la voluntad de Dios es dos cosas según esto. Tres cosas, disculpe. Es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es que confiemos que cuando hacemos la voluntad de Dios, hermanos, nosotros estamos en la buena, agradable y perfecta. Ven, volviendo a este pasaje, hermanos, en este pasaje estamos viendo que debemos transformar, renovar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. Eso es lo que debemos hacer. Por favor, lean conmigo Efesios 4, 22, 25. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, dice. O sea, ese es el hombre carnal con el que todos nacimos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vea cuál es la medicina, versículo 23. Y renovaos en el espíritu, y dice, de vuestra mente. Ve, es exactamente como dice aquí, con el entendimiento de Romanos 12. Lo que tenemos que renovar es nuestra mente. Hermanos, si logramos nosotros cambiar nuestros pensamientos, vamos a lograr cambiar las emociones. Por eso estas 8 semanas anteriores nos tomamos el trabajo, hermanos, de edificar y sobreedificar para poder nosotros comprender de acuerdo a la voluntad de Dios y poder renovar nuestra mente. Por eso nos tardamos mucho. Uno dice, qué introducción más larga. Sé que algunas personas esperaron y dijeron, pero ¿por qué no entramos ya a la tristeza? ¿Por qué no entramos ya a la depresión? Que necesitamos poner las bases, hermanos, porque la medicina para esas emociones malas, hermanos, la medicina es renovar nuestros pensamientos, renovar nuestra mente. Así es que versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire lo que dice, que nos debemos vestir del nuevo hombre, pero dice en santidad y verdad. Y la verdad ya tiene que ver con la palabra de Dios, hermanos.
Luego versículo 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo. ¿Ve? Hablar verdad. Pero hermanos, uno no habla si uno no habla si uno no tiene un pensamiento. Para hablar la verdad, yo tengo que tener la verdad en mi mente. Mi mente, mi corazón, si le podemos llamar así, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero uno piensa que se refiere a este corazón. No, se refiere a la capacidad mental, a la capacidad intelectual de poder pensar. Y aquí claramente dice en el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad, y de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso tenemos que cambiar nuestros pensamientos, hermanos. Al cambiar nuestros pensamientos, nuestro hablar va a cambiar. Ustedes conocerán gente que es pesimista y que todo está mal. Bueno, es que esa es la clase de pensamientos que tiene. Tal vez tuvieron una niñez muy difícil o alguna situación, algún trauma, y por eso es que se quedaron con pensamientos negativos y hablan porque tienen esa clase de pensamientos. Así es que, hermanos, con estos dos versículos, dos pasajes, hay más, pero yo les quiero comprobar que para que nosotros cambiemos nuestra creencia, nuestra valoración, nuestra percepción, lo que tenemos que cambiar es nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar. En esta diapositiva, hermanos, les estoy anotando que dice, renueva tu mente y transforma tu vida. Y es correcto, hermanos, hasta que renovemos la mente. Si seguimos teniendo los mismos pensamientos negativos, los mismos pensamientos viciosos de toda la vida, nunca vamos a cambiar, vamos a seguir siendo iguales. Tenemos que transformar nuestra mente, renovar nuestra mente para que se renueve nuestra vida. Y aquí les anoté, hermanos, la mente se renueva únicamente con la palabra de Dios. No hay nada que pueda renovar la mente. Mire, usted podría ir a terapias y podría aprenderse cosas, hermanos, y le pueden ayudar temporalmente. Yo ahí es donde digo, eso es como ponerle una curita. Para los hermanos que son de otros países, eso es una bandita, una cosita que nos ayuda para que no se nos infecte. Eso es ponerle una curita, una bandita a un cáncer. No, tenemos algo mucho más fuerte en nuestra mente, hermanos. Entonces, las terapias sí pueden ayudar, hermanos. Por supuesto que pueden ayudar, pero temporalmente. Porque si Cristo no viene a nuestro corazón, no viene a nuestra mente y nos renueva, vamos a seguir pensando tarde o temprano, vamos a seguir pensando igual, hermanos. Así es que, y les anoto, la mente se renueva con la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios nos puede renovar. La palabra de Dios es un pan que nos sustenta, es una luz que nos alumbra, es el agua que nos lava. Y nosotros necesitamos lavar nuestros sucios pensamientos con el agua de la palabra y entonces vendrán nuevos pensamientos. Así es que de nuevo le repito, la mente se renueva con la palabra de Dios. Así es que por eso vamos a estar estudiando 13 porciones de la palabra de Dios que nos van a ayudar a renovar nuestra mente. Vamos a ver 13 cosas, hermano. La primera, y todo ustedes lo van a ver todo con pasajes bíblicos, hermano. La primera es asumamos la responsabilidad de nuestra vida y dejemos de culpar a los demás por nuestros problemas. En alguna de las lecciones yo se los mencioné, hermanos. Hermanos, ya es tiempo de que asumamos la responsabilidad de nuestra vida y que dejemos de estar culpando a los demás por nuestros problemas. A veces uno escucha a una hermana que dice, mire, es que yo no soy feliz porque mi esposo es aquí, mi esposo es allá, mi esposo me trata así, me trata asá. Hermanos, ya se dio cuenta en este ejemplo que la hermana está dejando en las manos de su esposo su felicidad, pero se supone que ella es cristiana, se supone que ella ya conoce al Señor. La felicidad no puede estar en las manos de ninguna persona. Hermano, la felicidad a nosotros, el único que nos la puede dar es el Señor Jesucristo, pero asumamos desde ya nuestra responsabilidad. Sé que hay gente linda y genuina, hermanos, que dice, por ejemplo, sí, pero es que mire, a mí me abandonaron mis papás cuando yo era niño. Y correcto, pero hermanos, dice, eso fue cuando usted era niño, pero ¿qué edad tiene ahora? Ya es tiempo de superarlo, sobre todo conociendo al Señor Jesús, es tiempo de superarlo y salir adelante. No se puede quedar en el pasado, en un trauma, en un problema que le sucedió. Hermanos, cierto, esas cosas son reales, son dolorosas, son traumáticas, pero nosotros tenemos adentro al vencedor.
tenemos adentro al creador de los cielos y la tierra, y si pudo crear los cielos y la tierra, ¿cómo no podrá cambiar nuestra mente? ¿Cómo no podrá sacar el rencor? ¿Y cómo no nos podrá liberar para seguir caminando y cumplir con el propósito para el cual el Señor nos creó? Así es que, hermanos, lo primero es que debemos asumir la responsabilidad de nuestra vida. No deje en mano de nadie, en manos de nadie. Deje su felicidad, su alegría, su gozo, no la ponga en manos de nadie. Usted no se casó para ser feliz, qué pena. Hay gente que piensa, me casé para ser feliz oh, decepción. Ni usted puede hacer feliz a su cónyuge, ni su cónyuge lo va a poder hacer feliz. Es que, hermanos, la felicidad está en la relación que tengamos en el Señor Jesucristo. Les voy a poner un ejemplo de alguien que lo que hizo fue no responsabilizarse por sus hechos, por sus acciones, y culpó a alguien más. Vamos a leer Mateo 25, 14 al 21 y seguimos del lado derecho del 22 al 30. Leamos Mateo 25, 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Noten, a uno, al primero le dio 5 talentos, al segundo, al otro dice, le dio 2 y al tercero le dio 1, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue. Mire, este era un hombre muy especial que sabía la capacidad de sus siervos, por eso a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y al último le dio 1, de acuerdo a su capacidad. Versículo 16, dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. ¿Ven? Los primeros 2 lo duplicaron. El que tenía 5 consiguió 5 más, llegó a 10. El que tenía 2 consiguió 2 más y llegó a 4. Note con el siervo número 3, versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pasémonos al lado derecho, versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, mire lo que contesta. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Hermanos, miren qué gran acusación. Por cierto, el hombre al que se refiere esta parábola, el hombre rico que dio 5, 2 y 1 talento, hermanos, representa al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que reparte los dones, reparte los talentos, reparte las capacidades. Y hermanos, todos tenemos dones de parte de Dios, todos tenemos talentos, todos, a todos Dios nos capacitó, nos habilitó de acuerdo al llamado que tiene para cada uno y a todos nos dio de acuerdo a nuestra capacidad. Pero en este caso, hermanos, este tercer siervo está hablando mal del Señor Jesús. De nuevo le repito lo que dijo, 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Hermanos, en otras palabras le está diciendo, tú eres una persona injusta. Primero le dijo duro. Hermanos, el Señor Jesús es duro. No, si fuera duro ya nos hubiera mandado a todos al infierno. El Señor Jesús no es duro, hermanos. El Señor Jesús es amor, porque nos ama. Hermanos, le dijo que era injusto. Le voy a decir una cosa. Pues parece que sí. ¿Sabe por qué parece que sí el Señor es injusto? Porque si fuera justo nos mandaría a todos al infierno, porque eso es lo que merecemos todos, porque somos grandes pecadores, pero por su misericordia es que estamos aquí. Pero Él está diciendo justo de malo, no injusto de bueno, no injusto de malo. Le dice, tú eres injusto, tú eres un hombre duro. Dice, ciegas o quieres cosechar donde no sembraste, le dice. O sea, como él dice, qué bárbaro, quieres recoger una cosecha y ni siquiera tiraste la semilla. Y lo último le dice, y recoges donde no esparciste. O sea, está acusando al Señor Jesús. Versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra y aquí tienes lo que es tuyo.
Vean lo que le contesta el Señor en el versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Y él le dice esto no porque lo sea, hermanos, por favor. Se lo dice porque eso es lo que ese siervo malo era lo que él pensaba. Se lo leo de corrido, dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? O sea, tus mismas palabras las estoy usando para decirte, va, ok, ¿tú crees que yo soy así? ¿Tú crees que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Muy bien, versículo 27. Por eso le dijo, sabías, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, o sea, hubiera tenido algo de ganancia. ¿Se dan cuenta? Este tercer siervo acusó a Dios, al Señor Jesús, lo acusó de ser injusto. Y el Señor Jesús en el versículo 26, de nuevo se lo repito, no es que esté diciendo, sabías que sigo donde no sembré y recojo donde no esparcí. No le dijo, sí, tienes razón, yo soy injusto. No, si en tu corazón yo soy así, por lo menos entonces debiste haber actuado sensatamente, ya que para ti yo soy duro, debiste haber agarrado mi dinero y llevarlo con los banqueros, pero no hiciste eso. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Versículo 30, y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, esta lección, este pasaje, esta parábola, lo que está contando aquí el Señor Jesús, lo que nos enseña una vez más, hermanos, no estemos culpando a nadie. Este tercer siervo culpó con mentiras, culpó con calumnias al Señor Jesús. Y hermanos, cuando nosotros decimos, sí, es que Dios no me ama, es que Dios tiene preferidos, estamos haciendo exactamente igual lo que este siervo, porque lo estamos culpando de malo, lo estamos culpando de injustos. Hermanos, Dios no puede tener hijos preferidos porque Dios no hace acepción de personas. Dios no me ama, pero hermanos, ¿cómo podemos decir que Dios no me ama si Dios es amor? La Biblia no dice que Dios tiene amor. No. Dios es, y Él no puede cambiar su naturaleza. Dios es bueno, dice la Biblia. No dice Dios tiene bondad. No, Él es bueno. Y nosotros decimos, Dios es malo porque no me concede lo que yo le pido, porque estoy en esta situación, porque me hace pasar por esta vergüenza, porque me hace pasar por este valle, porque me hace pasar por este desierto. Dios es malo. Hermanos, cuando hablamos así, somos exactamente igual que el tercer siervo, malo y negligente, acusando a Dios injustamente. Pero el título de esta diapositiva, hermanos, es asumamos la responsabilidad de nuestra vida. Hermanos, nosotros somos responsables de nuestros actos y de nuestros hechos. Ya no estemos culpando ni a Dios, no estemos culpando a nuestros padres, no estemos culpando a nuestro cónyuge, no estemos culpando al pastor, no estemos culpando a los hermanos de la iglesia, no culpe a sus compañeros de trabajo, no culpe a nadie, solo vea en qué tengo que cambiar yo. ¿Esto para qué me puede servir a mí? Porque si estoy en un problema y creo que todo viene de la mano de Dios, esto tuvo que haber venido de su mano. Y si dice que todo lo que pasa es para mi bien, esto tiene que tener un bien. Señor, ayúdame a ver cuál es el bien. ¿Por qué estoy en este problema? Porque tal vez yo cometí una imprudencia al hablar, tal vez yo fui un imprudente al actuar, hice algo indebido y no me percaté. Señor, ayúdame a mí. Pero hermanos, ya no estemos culpando, porque cuando uno lo que hace es culpar a los demás, nosotros estamos quedando libres, nosotros somos buenos y todos son malos. Eso es imposible, hermanos, que todos sean malos y que solo yo sea el bueno. Eso no existe, eso es imposible. Así es que aprendamos a asumir nuestra responsabilidad, la responsabilidad de nuestra vida, hermanos. Esto lo estoy viviendo porque yo tomé una mala decisión y yo tengo que cumplir el castigo que me corresponde. Si tengo que pagar por alguna condena o algo, bueno, eso es lo que me toca. Y aún en eso, hermanos, Dios va a tener una buena lección. Así es que aquí dice, asumamos la responsabilidad de nuestra vida y dejemos de culpar a los demás por nuestros problemas. No, hermanos, el problema no es mi esposa, el problema soy yo. El problema no es el pastor, hermanos, el problema soy yo. ¿En qué tengo que mejorar yo? ¿Cómo puedo ser un mejor cristiano yo? Nos vamos a la número 2, hermanos. Dejemos de quejarnos por todo. Dejemos de quejarnos por todo, y eso de quejarse significa murmurar.
Por favor, acompáñame a leer Éxodo 15, 22, 25. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Este pasaje es, hermanos, cuando cruzaron el Mar Rojo, ya del lado del desierto, y ahí sucedió esto. De nuevo, versículo 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Acaban de tener una victoria poderosa, hermanos, cuando cruzaron el Mar Rojo. Por cierto que habían tenido victorias poderosas en Egipto porque hubo 10 plagas. Y hermanos, las plagas era para enseñar al pueblo de Israel. A los egipcios no les enseñó porque al final se murieron en el Mar Rojo cuando se ahogaron. Las plagas eran para que el pueblo de Israel tuviera fe, tuviera amor, para que vieran la mano poderosa que Dios usó para rescatarlos de la esclavitud de 400 años en Egipto. Ahorita que ya pasaron el Mar Rojo, después de que María con el pandero tocó y cantaron y Jehová es poderoso, etcétera, etcétera, vienen 3 días de sequía, pero no se han muerto porque hay una sombra que los protege. Y dice en el versículo 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Mara significa amargo. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró, o sea, se quejó, murmuró. Y mire contra quién murmuró, contra Moisés. Y dijo, ¿qué hemos de beber? El pueblo, hermanos, todo el pueblo murmuró en contra de Moisés. Y dijo, ¿qué hemos de beber? Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y dice, y allí los probó. Hermanos, cuando pasamos 3 días de sequía, Dios nos está probando. Cuando estamos en un desierto, Dios nos está probando. Cuando estamos pasando por un valle, Dios nos está probando. Cuando estamos pasando por una escasez, Dios nos está probando. Cuando estamos pasando por una enfermedad, Dios nos está probando. Cuando estamos pasando por un valle, Dios nos está probando. Cuando pasamos por un problema familiar con su cónyuge, con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, Dios nos está probando. Hermanos, estas son pruebas. Allí claramente dice, y allí los probó. Hermanos, Dios lo que está haciendo es probando qué va a salir de nuestro corazón. Ahora quiero que sepa, Dios no nos prueba porque Él no sabe lo que hay. Ay, quiero ver qué hay en el corazón de Eric. Le voy a mandar una su prueba para ver cómo va a reaccionar. Hermanos, Dios ya sabe cómo voy a reaccionar y sabe que voy a reaccionar mal. El que no lo sabe soy yo. El que no lo sabe es usted. Y cuando Dios nos prueba, lo que Dios quiere es que nosotros nos veamos a nosotros mismos y nos arrepintamos. Es la única manera, hermanos, como podemos nosotros dejar de pecar, es arrepintiéndonos. Pues aquí Dios los probó. Pero el tema principal que quiero que noten es versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué beberemos? Cuando murmuró, usted se recuerda que el pueblo decía, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mejor hubiéramos muerto allá. Se recuerdan que decían, allá comíamos pescado de balde, como no los esclavos, allá comíamos cebollas, comíamos ajos, comíamos puerros, sí, buffet le servían a los esclavos, con mucho gusto los esperando las mesas llenas. Puras mentiras en su mente, esa era su percepción, que ahora estaban peor de como estaban antes, ¿se da cuenta? Percepción, pensamientos, por eso debemos cambiar nuestra mente. Ojalá ninguno de los que están escuchando este mensaje piense que ahora que es cristiano le va peor que cuando antes que estaba en el mundo, porque esa sería una gran mentira, estaríamos como los israelitas. Pues quiero que noten, hermanos, que ahí ellos murmuraron, hermanos, ellos murmuraron contra Moisés porque no tenían agua. Ahora, el que los estaba guiando era el Señor, claro, iba un hombre, pero ese hombre solo acataba las instrucciones de Dios. Así es que al final terminaron murmurando de Dios. Quiero que noten, por favor, en 1 Corintios 10:10. Ahí se mencionan 5 pecados y este es el primer pecado que cometió Israel. Y dice en 1 Corintios 10:10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermanos, cuando nosotros murmuramos de la situación, estamos murmurando de Dios, porque ¿quién nos mandó la situación? Dios. Cuando nosotros murmuramos de la escasez, ¿de quién estamos murmurando? De Dios, porque Él nos mandó esa situación. Cuando nos quejamos de la enfermedad, ¿de quién nos estamos quejando? De Dios, porque Dios nos mandó la enfermedad. Hermanos, cada vez que nosotros murmuramos o nos quejamos, estamos acusando a Dios de que es injusto.
Por eso en el versículo 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Ustedes y su servidor. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estamos en el fin del tiempo, hermanos, y eso es para nosotros. Y aquí Pablo nos está exhortando, no estén murmurando, no se estén quejando de la situación, no se esté quejando de lo que está viviendo, porque al final se está quejando de Dios. Yo les puse la definición, hermano, de la palabra murmurar. La palabra murmurar en hebreo se dice lin, y mire lo que significa. Significa, usted lo puede confirmar, significa detenerse o quedarse permanentemente. Detenerse o quedarse permanentemente. La palabra murmurar significa, mire, no avanzar, oh, no prosperar. Ay, y usted se queja porque lo que quería era prosperar. Y usted se queja porque es injusto. Y cada vez que se queja, prospera menos. Y cada vez que se queja, avanza menos. Entonces le pregunto, ¿quejarnos nos ayuda? No. ¿Murmurar nos ayuda? No. Al contrario, quejarnos y murmurar nos frena el avance, nos quita la prosperidad. Cada vez que estamos murmurando, menos prosperidad, menos avance, hermanos. Entonces, hermanos, sí nos conviene dejar de murmurar, sí nos conviene dejar de quejarnos. Si nosotros seguimos quejando y murmurando, vamos a seguir estancados toda la vida. Ya se lo comprobé con las escrituras. Número 3, hermanos. Mire que hoy no estamos hablando de los frutos de la carne, pero parecen frutos de la carne. Son frutos de la carne, pero los frutos de Gálatas eran como los frutos clásicos. Y estos son los frutos al estilo Chapín. Lo estamos diciendo de la manera más práctica, que no necesitamos concordancia de Strong. Esta, la número 3 dice, apartémonos del chisme. Por favor, no me pida la definición de la concordancia de la palabra chisme, porque Alex está en nuestro idioma coloquial. Está en un idioma que podemos comprender. Apartémonos del chisme. ¿Queremos controlar las emociones? Apartémonos del chisme. Aquí viene la explicación. Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. Si a usted le hacen una confidencia, hermano, no la cuente, porque eso sería un chisme. Si usted se entera de algo, tampoco lo cuente, porque eso no es suyo, a usted no le incumbe, a usted no le afecta. Proverbios 16:28. Quiero que note esto, porque después vamos a ver el resultado del chisme. ¿Qué le pasa a la gente chismosa? Lo vamos a ver en breve en la siguiente diapositiva. Dice Proverbios 16:28. El hombre perverso, mire, el hombre perverso levanta contienda, dice. Y agrega, y el chismoso, y las hermanas dicen amén, porque aquí dice el hombre chismoso, pero no dice la mujer chismosa. No, hermanos, cuando dice el hombre chismoso, se refiere a la humanidad. Aquí la palabra hombre significa humanidad, eso incluye hombres y mujeres. Así es que dice, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Pero miren, aparta. Mire el daño que causa el chisme. Aparta, hermanos. Esta es una historia que leí hace mucho tiempo de un pastor que tenía una iglesia, pues, de tamaño normal para la provincia donde él vivía, no aquí en Guatemala, sino en el extranjero. Y resulta que al tiempo un hermano decidió decir algo que no era cierto del pastor, algo que era muy grave, era una acusación, y se lo contó a uno, y ese uno lo contó, y usted ya sabe cómo es. Total, hermanos, que la iglesia se terminó destruyendo, y se destruyó totalmente. Bueno, qué pena. A los años, el hombre que empezó con la murmuración, que empezó con el chisme, perdón, el hombre que empezó con el chisme, al fin entendió lo que había sucedido y las cosas no eran como él las había interpretado. Él había entendido algo mal y todo fue por culpa de él que la iglesia se dividió. Así es que diga, 10, 15 años después, fue a visitar al pastor. El pastor todavía vivía, ya era más anciano, obviamente. Y le dice, pastor, ay, hijo, qué gusto verte. Pues le dice, pastor, vengo con una gran pena. Usted se recuerda cuando pues, salió aquella acusación suya de que usted había cometido tal falta. Sí, la recuerdo. Mire, la qué pena, le dijo. Yo creo que nunca se lo dije, pero hoy sí me siento mal. La verdad es que
fui yo fui el que empezó todo. Y es que yo vi que usted estaba haciendo tal cosa y pues yo había entendido y ahora sé que entendí mal. Y yo hice mal que se lo conté al hermano fulano y ese al hermano sutanito. Bueno, se hizo una gran cosa y se terminó dividiendo y terminó la iglesia. Yo vengo a pedirle perdón, le dijo. Y el pastor tan lindo le dijo, claro, yo te perdono. Le dije, qué bueno que te diste cuenta del error. Pues sí, con muchísimo gusto. Yo te perdono, pero te quiero pedir un gran favor. Usted lo que usted quiera, pastor, por favor, pídame lo que necesite. Y va a su habitación y trae una almohada de las que él usaban. En este país usaban almohadas de plumas. Y entonces le dice, quiero que por favor tomes esta almohada, te la lleves a nuestro antiguo edificio. ¿Tú te recuerdas? Le dijo, sí. ¿Y te recuerdas que teníamos unas escaleras que nos podían llevar a la terraza? Sí. Te voy a pedir un gran favor. Coge esta almohada, cuando llegues ahí, rómpela, rásgala y esparce las plumas lo más que puedas por todo el pueblo. Por favor, con mucho gusto. Y cuando termines, vuelves. Excelente, pastor. Y el hombre sale corriendo y se sube a la parte más alta y esperó que hubiera un poquito de viento porque la indicación del pastor es que se esparza lo más que se pueda, hermanos, lo más que se puede en el pueblo. Y él es feliz, hermano, y está soplando para que las plumas se esparcieran por todo el pueblo. Excelente. Ya cuando terminó, ya no había ninguna plumita volando, ya todos habían caído, se baja y llega corriendo a la casa del pastor, le dice, pastor, tarea cumplida, póngame mi estrellita. Y dice el pastor, te la voy a poner, pero me tienes que hacer un segundo favor, lo que usted pida, pastor, lo que usted pida. Por favor, ve ahora y recógeme todas esas plumas que esparciste y me las traes y volvemos a llenar la almohada. Pastor, le dijo, eso es imposible lo que usted me está pidiendo. Así es el chisme, le dijo. Yo te puedo perdonar, le dijo. Pero, y tú me pides perdón a mí, pero tú no puedes llegar a todas las personas que ese comentario les afectó, cómo cambió y ensució su mente y su corazón. ¿Te das cuenta cómo es el chisme? Tú me puedes pedir perdón a mí, pero ya no puedes recoger todas esas plumas, esos malos comentarios, esos malos pensamientos, esas malas ideas, esas malas apreciaciones quedarán por toda la eternidad en la mente y en los corazones de las personas que las escucharon. Hermanos, el chisme lo que hace es que aparta, el chisme lo que hace es que separa. Por eso claramente Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos, aparta. Ahora, mire cuál es el castigo del chisme. Usted tiene que verlo conmigo, por favor. La letra está pequeña, pero la puede leer y si no, me puede escuchar. Números 12 del 1 al 15. Números 12 del 1 al 15. Déjenme mover esta imagen y listo. Dice, oiga bien, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Por si usted no sabía, Aarón, María y Moisés eran hermanos. El más grande era Aarón, después le seguía María y el más chiquito era Moisés. Mire qué cosa más impresionante. Eran tres hermanos y el más chiquito era Moisés, porque se recuerda que María fue la que lo metió en un Moisés, dicen en Guatemala, en una canastita y la dejó ir en el río para que le encontrara a la hija de Faraón. Bueno, es esta hermana, es esta María, pero era más grande Aarón. Mire qué cosa más interesante, porque Dios escogió para líder al más chiquito. Pues esa es prerrogativa del Señor. A veces en una familia Dios escoge al más pequeño y a veces aquí fue el más pequeño de edad, pero realmente no está hablando de la edad, está hablando de la humildad, era el más pequeño. Por eso lo escogió, porque era el más humilde, por eso el más manso. De hecho, aquí lo dice en esta escritura. Se lo leo de nuevo. Perdón. Y Moisés se casó con una mujer cusita. Cusita es Cus, así se llamaba la tribu de Cus. No se casó con una hebrea. Usted recordará que cuando él salió huyendo de Faraón porque había matado a un egipcio y él pensó que lo iban a descubrir y salió huyendo cuando tenía 40 años, se fue al desierto y ahí se topó con Jetro, su suegro. Y Jetro tenía hijas. Bueno, ellos eran de una tribu que se llamaba Cus, no eran hebreos, o sea, no eran cristianos, pero bueno, Dios no lo reprendió a él por eso, hermano. No estoy diciendo que usted se case con gente impía, por favor. No estoy diciendo que tenga novio no cristiano o novia no cristiana. En este caso, no sé por qué, hermano, yo no lo sé todo, no sé por qué Dios sí se lo permitió, porque no lo reprendió, pero usted tiene su Biblia y dice, no os unáis en yugo desigual. Así que no va a decir, el hermano Eric dio permiso para que tenga un novio o una novia impía, por favor, no.
Se lo leo de corrido. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Versículo 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Miren, hermanos, ¿qué tiene que ver? Aquí ya mezclaron dos cosas. Ellos hablaron porque Moisés se casó con una mujer que no era hebrea. Y ahora en el versículo 2 dice, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Entonces ellos lo que estaban peleando era el liderazgo, pero le buscaron como una, en Guatemala diríamos, cola que le machuquen para sacarle en cara que también ellos eran de la misma tribu de Leví y que ellos podían ser como Moisés. Versículo 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. O sea, dice, pues Dios también ha hablado por nosotros. Sobre todo que mi hermano ni habla, dijo María, porque él es tartamudo y el que habla es Aarón. Dios le habla a Moisés y Moisés se lo dice a Aarón y Aarón es el que se lo dice a todo el pueblo. Así es que dicen ellos, no ha hablado también por nosotros, pero note, y lo oyó Jehová. Hermanos, las murmuraciones, las calumnias y los chismes que nosotros decimos, Dios también las oye. Aunque cuando lo digamos así, pero no se lo vas a contar a nadie. Y uno cree que lo oyó. No, Dios también lo está escuchando. Aquí claramente dice, y lo oyó Jehová. Versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, dice. Mire, por eso fue que Dios lo escogió, porque era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Por eso entiendo que lo escogió no por pequeño de edad, sino por pequeño en cuanto a su humildad y a su mansedumbre. Entonces, versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, y habló a los tres, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y ellos salieron. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Ahí ya no llamó a Moisés, sino solo llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, dice. Miren qué cosa, hermanos. A uno lo llama un jefe y uno a veces tiembla, hermano, ¿qué me va a decir? Aquí le está llamando Jehová. Y ellos salieron, versículo 6. Y él les dijo, Jehová, oíd ahora mis palabras. Cuando haya profeta entre vosotros, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Miren lo que les dijo, cuando ustedes tengan un profeta, yo le voy a hablar, le dijo, en visión o en sueños. No así, nótelo por favor, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. 8. Cara a cara hablaré con él, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Aquí le quiero hacer un buen paréntesis que espero que le sirva. Hermanos, el Señor Jehová le está diciendo a Aarón y a María, cuando ustedes tengan a un profeta entre ustedes, a ese profeta yo le voy a hablar en visión, le voy a hablar en sueños, pero no a mi siervo Moisés, así no, le dijo. Con él yo voy a hablar cara a cara. Imagínense la clase de siervo que era Moisés, que Dios dijo, a todos yo les voy a hablar por visión, les voy a hablar por sueños, pero a Moisés no, le dijo. Y dice en el 8, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Este es el paréntesis. Hermanos, muchos cristianos desafortunadamente, tristemente, andan detrás de las visiones, andan detrás de los sueños, andan detrás de la profecía. Piensan que eso es lo más importante, que les profeticen. Y es que generalmente, hermanos, los profetas modernos profetizan prosperidad, profetizan fama, profetizan fortuna. Nunca profetizan arrepentimiento, nunca señalan un pecado, no, te va a ir bien, el Señor te va a hacer una estrella, una luz para las naciones, etcétera, etcétera. Mira lo importante, en el versículo 8 dice, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová. ¿Saben, hermanos, cuál es el cara a cara? El cara a cara es, el Señor me habla cara a cara cuando yo vengo a su palabra. El Señor me habla cara a cara cuando yo vengo a la Biblia. Usted no ande buscando ni visiones, ni sueños, ni profecías. Espere que Dios le hable cara a cara, pero para que Dios me hable cara a cara, yo tengo que hacer el tiempo para ir a orar y para ir a estudiar la Biblia. Ahí me va a hablar Dios cara a cara.
Es más importante que Dios nos hable cara a cara que alguien me dio una profecía, que me dio un sueño, que me dio una visión, hermano, que tal vez ni es de Dios, que tal vez algo quiere ganarse en mi corazón. Cierro el paréntesis. Y en el versículo 8 dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María, mire esto, era aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Esto lo explicó el pastor Carlos hace mucho tiempo y dice, si solo María tenía lepra, quiere decir que María fue la que empezó con el chisme. Por eso Dios la castigó a ella. Aarón participó, pero él no fue el que tuvo la idea. Él no fue ¿cómo es que le llaman en las cuestiones de noticias? Pero el autor intelectual. Eso es. No, aquí la autora intelectual fue María. Ella fue la que empezó con la idea, con el chisme. Y por eso a ella la castigó Dios con lepra, pero todavía falta. Versículo 11. Y le dijo Aarón a Moisés, mire que le habló Aarón a Moisés, no habló con Dios porque él no hablaba con Dios, el que hablaba era Moisés. Así es que Aarón se dirigió a Moisés, versículo 11, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Qué bueno que aceptó su error, qué bueno que aceptó su pecado. Versículo 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Versículo 13, vean al Moisés, que es figura de nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote intercesor, dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Miren, hermanos, por eso era el hombre más manso. No le guardó rencor, no le echó en cara que se había burlado de él. No, hermanos, la perdonó. Aquí Moisés, una vez que Aarón le habla y viene e intercede ante el Señor para decirle, Señor, sánala por favor, sánala ahora. Es mi hermana, cometió una imprudencia. Si yo la puedo perdonar, ¿cuánto no la vas a perdonar tú? Y así es, pide al Señor que la perdone. Versículo 14. Respondiendo Jehová a Moisés, mire lo que le respondió Jehová a Moisés. Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, o sea, el padre de María hubiera escupido en el rostro de ella, dice, no se avergonzaría por 7 días. Y mire lo que dice el Señor de María, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Versículo 15, así María fue echada, perdón, no sé qué dice aquí, ahí está. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó hasta que no se reunió María con ellos. Quiero que noten, hermanos, cuando la sacaron del campamento, ¿sabe qué pasó con ella? La separaron. ¿Por qué la separaron? Le regreso a la diapositiva anterior. Porque el chisme aparta. Apartó a Aarón de Moisés. Y lo que uno siembra, eso cosecha. Lo que uno siembra, eso cosecha. Si usted participa del chisme, separa a alguien. Su castigo es que usted un día va a ser separado también, así como María. El que participa de un chisme separa y su castigo es que algún día lo van a separar también. Por eso a María la separaron. A María la separaron del campamento y no solo la separaron, hermanos, sino que detuvo el progreso, porque dice, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Hermanos, hay separación y hay estancamiento espiritual, por eso no nos conviene el chisme, porque si participamos del chisme, hermanos, número 1, vamos a ser separados, y número 2, nosotros vamos a estancar nuestro progreso espiritual. ¿Y sabe qué es lo primero? De quien nos vamos a separar es del Señor Jesucristo, porque aquí Jehová no estaba contento con ellos y por eso lo apartó. Esa es la primera separación. Y así como separamos a amigos, un día nosotros vamos a ser separados de nuestros amigos también, hermano. Porque al final, cuando la gente descubre que uno participa en el chisme, ¿quién se quiere juntar con alguien que es chismoso? Ahí tiene la separación. Así es que, hermanos, que el Señor nos ayude a dejar el chisme. Número 4. No juzguemos a los demás. Lucas 6:37. Y aquí también vamos a ver la siembra la ley de la siembra y la cosecha. Vamos a ver la ley de la siembra y la cosecha.
Lucas 6, 37, 38 dice, no juzguéis, y yo les puse entre corchetes en color morado, hermanos, la definición. No se las puse aparte porque quiero que lo vayamos viendo. Dice, no juzguéis. ¿Qué es juzgar? Decidir lo que es correcto o incorrecto, o lo que está bien o lo que está mal. Eso es juzgar. Eso está bien, eso está mal. Él hizo bien, hizo mal. Actuó correctamente, actuó incorrectamente. Eso es juzgar. Dice, no estemos juzgando. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Ven? Si nosotros no juzgamos, no vamos a ser juzgados. No condenéis. La palabra condenar es sentenciar. Es que juzgamos, no, es que eso que hizo está malo. Entonces, como estamos diciendo que lo que hizo está malo, estamos emitiendo una sentencia, es un juicio. Entonces, eso es condenar. Y dice, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad. La palabra perdonar significa liberar o soltar. Y dice, perdonad y seréis perdonados. Se los borro. Ven, hermanos, que es sembrar y cosechar. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Versículo 38, mire lo que dice, dad y se os dará. ¿Ve? Es la siembra, es la ley de la siembra y la cosecha. Dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo. Porque dice, mire, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando nosotros juzgamos, estamos midiendo, hermanos, a las personas. Y esa misma regla, ese mismo metro, esa misma escala es la que van a usar cuando nos midan a nosotros, porque nosotros ya emitimos un juicio. Por eso, hermanos, no nos conviene juzgar, porque cuando juzgamos a nosotros también nos van a juzgar exactamente con esa misma medida, con ese mismo metro. Versículo 38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Ve? La ley de la siembra y la cosecha. Permítame explicarle por qué existe la ley de la siembra y la cosecha. Yo lo aprendí relativamente hace poco, hermanos. Creo que hace como un año entendí el fin de la ley de la siembra y la cosecha. Yo pensaba que la ley de la siembra y la cosecha es, yo cosecho el castigo porque sembré mal. Mi problema. No estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí. Entonces, yo cosecho mal porque sembré mal. Mi problema. Pero no, hermanos, como Dios es amor, ese no es el propósito de la ley de la siembra y la cosecha. Dios es tan amoroso que no es porque me quiera dar un castigo, hermano. No, no, no. Miren todo lo contrario. Dios me permite cosechar lo que yo sembré para que ahora yo pueda ver el mal que yo causé y me pueda arrepentir. Para eso es la ley de la siembra y la cosecha. No es para castigar a nadie, no es para condenar, no es para que yo ahora lo viva en carne propia y lo sienta. Estoy cosechando lo que yo sembré, pero no para castigo, es para que cuando yo lo vea diga, como el hombre del chisme con el pastor, al fin entendió. Y para que yo diga, yo también he cometido esa falta, por eso es que estoy cosechando mal. Señor, perdóname. Para arrepentimiento es la ley de la siembra y la cosecha. Segundo de Samuel 22, 25, 26 dice, mire lo que dice, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, ley de la siembra y la cosecha, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Vea este versículo y si tiene Biblia de papel, subráyelo. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Eso se lo está diciendo al Señor. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes no necesitamos la misericordia de Dios? Todos necesitamos la misericordia de Dios. ¿Cuál es el requisito para recibir la misericordia de Dios? Que nosotros seamos misericordiosos. Ese es el requisito. Eso no seamos tan duros, no seamos tan severos, no estemos juzgando. Porque, hermanos, claramente dice, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ley de la siembra y la cosecha. Si usted sabe que necesita misericordia, sea misericordioso, porque Dios se va a mostrar misericordioso con los misericordiosos. Vamos a la número 5 porque tenemos que avanzar, hermanos. Dejemos de criticarnos a nosotros mismos. Criticamos a los demás, juzgamos a los demás, pero también nos criticamos a nosotros mismos. Acompáñenme a Proverbios 3, del 5 al 8. Hermanos, criticarnos a nosotros no nos sirve de nada.
Esos son pensamientos, por eso tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos, dejemos de estar pensando mal aún de nosotros mismos. Mire, es que algunas veces somos tan negativos que ya no solo somos tan negativos con la gente, sino somos negativos con nosotros mismos. A veces somos severos con la gente y somos bien severos con nosotros mismos. Por eso aquí dice, dejemos de criticarnos a nosotros mismos. De nuevo, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Hermanos, esto de reconócelo en todos tus caminos, lo que significa es reconozca que Dios tiene el control de todo lo que le pasa. Reconózcalo. No se critique. Si usted falló, perdón, pero esa falla también estaba en las manos del Señor. Si usted se equivocó, pues Dios así dispuso que usted se equivocara para que vea que usted es un ser humano, usted no es Superman, eso no existe, no existe el superhombre. Todos somos seres finitos, carnales, terrenales, todos fuimos hechos del mismo barro, hermanos, todos cometemos errores, entonces ya dejémonos de estarnos criticando. Por eso dice aquí, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tu propia prudencia es tu manera de pensar, ya deje de estar razonando de esa manera. En el 6 dice, reconócelo en todos tus caminos, reconoce a Dios. Dios es el que gobierna sobre todo. Aún de sus errores, Dios tiene control. El rey David cometió 2 pecados grandes. Cometió un asesinato cometió adulterio y un asesinato. Fruto de ese adulterio nació el rey Salomón, el que lo sucedió en el trono. Y fue el rey Salomón el que construyó el templo. Miren cómo Dios hizo de una cosa mala, hizo algo bueno. Hermanos, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor, hasta nuestros errores. Sí son errores, pero si usted se arrepintió, hermanos, ya quedó cubierto con la sangre de Cristo. Entonces ya deje de criticarse, ya deje de estarse mortificando, que por qué fui tan tonto, pero por qué actué así. No le tenía que haber dicho eso, yo tenía que haber actuado de otra manera, pero por qué no puse un freno, por qué permití que me abusaran. Lo que haya pasado ya pasó y eso está en las manos del Señor. Y si usted sabe que cometió una falta, solo arrepiéntase y la sangre de Cristo lo cubre todo. Así es que deje de estarse criticando y mortificando. Usted no es Dios, usted es un ser humano. Todos cometemos errores en esta vida, todos, hermanos. No hay quien no cometa un error. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, vuelve a decir. Teme a Jehová y apártate del mal. Dice, ¿qué mal? El mal que tengo aquí en la cabeza, mire, por eso es que está todo esto aquí. Esto es, hermanos, el mal, esos pensamientos es el mal. Entonces dice, apártate del mal. Hermano, apártese del mal, venga la palabra del Señor, llénese de la palabra del Señor y así se le va a ir el mal que tiene en la mente, en la cabeza. Esos pensamientos que lo acusan, eres un tonto, un bueno para nada, un inútil, nunca vas a hacer nada, nadie se va a fijar en ti, y esto y lo otro, y todas esas cosas que nos atormentan. No, hermano. Venga la palabra del Señor y reconozca lo que Dios dice que es usted. Para empezar, Dios dice que usted es un hijo amado. Para empezar, Dios ha tenido misericordia de usted. Y hermanos, Dios hace cosas de la nada, no va a hacer cosas buenas y positivas de cosas destruidas. Entreguémosle nuestra vida al Señor y Dios es el que va a completar la buena obra. Versículo 8 y terminamos ahí, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Se lo leo de corrido. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. O sea, sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Número 6. Hermanos, eso está en la Biblia, por si no lo sabía. Honremos nuestra palabra. Eso no parece que sea un mandamiento, hermano. Así como, hermano, ¿qué está diciendo? Vean lo que dice Mateo 5:37. Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Qué está diciendo? Se lo voy a decir en español. Hermanos, está diciendo, usted cumpla su palabra. Que no necesite, hermano, usted firmar un contrato para que lo hagan cumplir. Que no tenga que dar usted un cheque prefechado, hermano, para que pueda cumplir. Si usted dijo que lo va a hacer, que se cumpla. Que se sepa que usted es un hijo de Dios, que cuando usted dice sí, usted cumple. Y cuando dice no, no lo va a hacer, hermano. Pero no diga sí y no lo cumpla. Eso está re mal, que uno diga sí y no cumple. A donde sea, hermano. No me refiero solo a cosas eclesiásticas. No, en su trabajo, en lo secular.
Si usted dice sí, cumpla. No diga, pero como no es la iglesia, hermano, aquí sí se vale no cumplir. No, hermano, no se vale no cumplir. Usted cumpla. Y en la iglesia, pues también cumpla. Si usted se compromete que va a servir, hermano, sirva. Ay, hermano, que fíjese que me apareció mi evento familiar. Y uno dice, ay, pero yo contaba con usted porque lo dije con tiempo y me dijo que sí. Y nunca me dijo que ya ni iba a venir a servir, solo que ya no lo vimos. Ah, no, hermano. Su sí, sí, su no, no. Pero usted pensará, eso es en lo secular. Bueno, acompañe y vamos a ver en lo eclesiástico. Eclesiastés 5 del 4 al 6. Dice, cuando a Dios haces promesas, tardes en cumplirla, porque Él, Dios, porque Él no se complace en los insensatos, dice. O sea, cuando uno dice, sí lo voy a hacer y no lo hago, soy insensato. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Dice, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. 6. Note, este es el castigo. No dejes que tu boca te haga pecar y digas delante del ángel, fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Hermano, ¿por qué yo no prospero? Aquí está diciendo la obra de tus manos. Porque usted no tiene firmeza. Cuando usted dice, ay, sí, lo voy a hacer, ay, ya no lo hago, no tengo ganas. Ay, es que hoy, perdón, hoy estoy cansado, estoy un poco haragán. Usted dijo que lo iba a hacer, hermano. Sí, hermano, pero como el Señor es tan bueno y Él sabe, no, Él sabe que usted le prometió, entonces cúmplalo. Hermanos, si nosotros no honramos nuestra palabra, nosotros mismos nos estamos denigrando ante nuestros propios ojos y después, ¿cómo vamos a controlar nuestras emociones si ni siquiera podemos cumplir nuestra palabra? ¿Me explico? Número 7. Admitamos nuestros errores y dejemos de justificarnos. Mírele el rostro a este hombre, o sea, ¿y yo qué hice? No, hermano, no nos justifiquemos, hermanos. Si usted se equivocó, solo diga, me equivoqué. Vea lo que dice Santiago 3:2. Porque porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué está diciendo Santiago? Mire pues, no se justifique, todos ofendemos, dice, todos cometemos errores, todos cometemos pecados. Aquí, esta diapositiva lo que nos dice es, admitamos nuestros errores y dejemos de justificarnos. ¿Sabe qué pasa? Que cuando nos justificamos le estamos echando la culpa afuera, pero nosotros nunca tenemos la culpa. Ofreció que iba a hacer algo y se le olvidó, admítalo. No diga, ay, pero es que como tuve otras cosas que hacer. Usted dijo que lo iba a hacer. Perdón, punto, cúmplalo. Admitamos nuestros errores y dejemos de justificarnos. Es que fíjese que como llovió, el perro se comió mi tarea, dejemos de justificar. Esas cosas ya nadie se las cree. Mire, encima de que cometió una falta porque no cumplió, y todavía lo quiere encubrir, y lo va a encubrir con una cosa tan infantil como eso, que el perro se lo comió, o tuve que hacer otra cosa. Todos tenemos otras cosas que hacer, siempre tenemos muchas cosas que hacer. Se me olvidó o no lo pude cumplir. ¿Qué le cuesta decirlo? Cuando nos justificamos lo hacemos más grande y se hace más grande y más grande. Mire, con el Señor le pregunto, ¿funcionan las justificaciones con Dios? Pregunto. No funciona. Es que es cierto, yo le grité y le hablé mal, pero ella empezó, Señor. ¿Cree que eso le vale al Señor? Eso cuenta delante del Señor. Lo que cuenta es que yo le grité, que yo le ofendí, eso cuenta. Pero es que ella empezó. El problema de ella es con Dios y mi problema es con Dios. O sea, ni con Dios sirven las justificaciones. En el Señor lo único que nos justifica es la sangre de Jesucristo si aceptamos nuestros pecados y los confesamos. Y para confesarlo hay que reconocerlo, hay que admitirlo. Por eso, hermanos, este es el consejo de la palabra del Señor para renovar nuestra mente. Ya no se justifique, ya no. Acepte que se cometió un error. Acepte que usted es un ser humano. Todos somos seres humanos. Número 8. Dejemos de culpar por los errores cometidos. Dejémonos. Es dejémonos, perdón, ahí lo escribí mal, disculpe. Es dejémonos de culpar por los errores cometidos si ya nos hemos arrepentido. Si usted no se ha arrepentido, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse. Pero si usted ya se arrepintió, ¿por qué le sigue dando vueltas? Pero porque fui tan tonto que cometí este error.
¿por qué no hice? ¿Pero por qué no dije? ¿Pero por qué no actué? Mire lo que dice el Salmo 32, del 1 al 5. Bienaventurado a aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado es 3 veces dichoso. 3 veces dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Eso es, si usted ya se arrepintió, usted ya fue perdonado. Ya no esté trayendo a su mente pecados que ya Dios perdonó. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Por qué no lo culpa? Porque ya se arrepintió y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire lo que dice David. Mientras callé, mientras no confesé mi pecado, mientras no acepté, como la diapositiva anterior, mientras yo no quise admitir mi pecado y mientras me estuve justificando, dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Por eso le digo, mire, justificarse no sirve, solo lo hace más grande y más grande. Ni con el Señor funciona justificarse. Rapidito, acepte, me equivoqué, perdón. Eso es todo. Versículo 5, que es la parte importante en esta diapositiva. Mi pecado te declaré, o sea, te confesé, lo hablé, lo acepté, no me justifiqué. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Cómo encubre uno una iniquidad? Con justificaciones. No, pero no fui yo, pero la otra persona también. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, o sea, aceptar su falta, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ven, ahora hermanos, si usted ya se arrepintió, no se siga atormentando. Sepa que cuando tenemos un pensamiento obsesivo, porque yo fui un tonto, porque no debía hacerlo, porque esto, porque lo otro, hermanos, ya nos arrepentimos, Jesús ya nos perdonó, ya no deberíamos de darle rienda suelta a ese pensamiento. Sabe que ya no es usted, realmente es el diablo el que lo sigue acusando y lo sigue acusando. Usted sepa, pecado confesado, pecado perdonado. La sangre de Cristo me limpia de todo mal. Así es que no tengo por qué seguirle dando vuelta a eso, hermano, porque eso nos tiene y cómo va a reaccionar bien ante una emoción, cómo va a tener una buena emoción si no se ha perdonado. Hermanos, también tienen que aprender a perdonarse. Por eso dice, dejémonos de culpar, dejemos de culparnos. Es que tengo una pantalla que me tapa, así estaba bien escrito. Dejemos de culparnos por los errores cometidos si ya nos hemos arrepentido. Ya no siga con lo mismo, hermano. Cristo lo perdonó, acepte su perdón y tenga el gozo que el Señor nos ofrece. Número 9, dejemos de competir con los demás. Por favor, acompáñeme a 1 Corintios 9, del 25 al 27. Dice, todo aquel que lucha o todo aquel que compite, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, está hablando de que hay una corona corruptible y hay una corona incorruptible. Hermanos, aquí dice, este es el consejo de la Biblia, dejemos de competir con los demás. Hermano, la competencia no es contra la gente, contra mi prójimo, la competencia es contra mí mismo. Hermanos, yo tengo que sacar mi mejor versión de mí mismo. Esa es la competencia, por ser un mejor cristiano cada día. Por eso ve que en el versículo 25 dice, todo el que lucha, de todo se abstiene. Y dice, ellos, los del mundo, a la verdad para recibir una corona corruptible, algo físico, pero nosotros una incorruptible en el cielo. Hermanos, Pablo no estaba compitiendo con Pedro. Pablo estaba compitiendo con él mismo. Pedro estaba compitiendo con él mismo. No compita en nada, hermano, pero en nada, hermano, en nada. No compita del lado intelectual, con su carrera, con su profesión. Eso no nos hace menos delante del Señor. No, aquí en la tierra recibimos cierto grado de gloria y honra, hermano, pero y eso sirve en el cielo. Al cielo no entra uno por títulos, al cielo no entra uno por apellidos, uno no entra al cielo por esas cosas, uno entra al cielo por crecimiento espiritual y el grado que alcance es por mi crecimiento. Entonces la competencia no es con la gente. Tengo el privilegio de compartir las consejerías prematrimoniales y este año, gracias a Dios, se están casando bastantes personas y como me toca la lección que nos permite el Señor compartir es la de los estados financieros, cómo manejar sus finanzas en el hogar.
una de las cosas que le digo es, no se endeuden por tener una mejor casa que alguien más o por tener mejores cosas. No, no se endeuden. Compren lo que Dios les permite comprar. Esto no es una competencia, no se trata de eso. De todos modos, esas cosas no se las van a poder llevar al cielo el día que partamos a la presencia del Señor. Entonces, no se trata de estar compitiendo en nada, ni en las cosas espirituales, hermanos, que si yo tengo más conocimiento o que si yo tengo más elocuencia. La Biblia dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Si nosotros estamos compitiendo con los demás es porque tenemos orgullo en el corazón, porque ¿por qué otra cosa se compite? Y hermanos, se lo voy a decir, a veces hasta en los matrimonios se compite por ver quién es el más inteligente o quién es el más santo. Hermanos, ¿eso qué importa? Lo que importa es cómo está usted. No, usted ayúdele a su cónyuge a caminar. Si usted se considera más espiritual, pues sea más humilde y empiece a ayudar a levantar a su cónyuge que tal vez no quiere caminar igual que usted. Pero eso no es una competencia. Las competencias solo sirven aquí en la tierra para cosas corruptibles, pero en el cielo es una competencia contra mi carne. Para eso sí debemos competir. Número 10. No seamos, dice, perfeccionistas, porque esto es una manifestación de orgullo. Vea lo que dice 2 Corintios 3, del 4 al 6. Dice, mire lo que dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, o sea, no que seamos capaces, no que seamos inteligentes, no que seamos genios. Dice de nuevo, no que seamos competentes por nosotros mismos, a pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si usted es muy capaz, es porque Dios lo hizo muy capaz, pero le voy a contar, usted no puede ser capaz en todas las áreas de su vida. No, usted puede ser capaz en algunas áreas, pero no en todas. Y usted será capaz en algunas, su servidor será capaz en otras y todos los demás seremos capaces en otros. Hay diferentes tipos de inteligencias, hermanos. No solo existe una inteligencia de la memoria, no, hay una inteligencia física, hay una inteligencia kinestésica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí lo que está diciendo, si nosotros somos competentes es por la competencia que viene de parte del Señor. Vea lo que dice en el 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes, dice. O sea, ¿quién? Dios, el que nos hizo ministros. ¿Qué son ministros? Servidores. El cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. A veces nosotros no entendemos, hermanos, que ser perfeccionista es una manifestación de orgullo, porque a veces uno escucha en conversaciones a personas que, mire, yo como soy bien perfeccionista, me gusta hacer las cosas lindas. Y uno dice, ay, ahí lo que está diciendo es que tiene orgullo, pero no se da cuenta, porque cree que ser perfeccionista es algo bueno. Ah, no, yo como soy bien perfeccionista, entonces cree que es un halago. No, no es un halago, eso es algo malo. Hermanos, nadie es perfecto en esta vida, se lo repito, todos somos seres humanos, hechos del mismo barro. Así que todos tenemos faltas, todos tenemos fallas. No podemos alcanzar la perfección. El único que puede alcanzar la perfección es el Señor Jesucristo. Y sí podemos crecer a la estatura del varón perfecto en lo espiritual, pero no en lo material, hermano. Esto es como lo anterior. No enfoquémonos en la parte espiritual y dejemos por un lado el perfeccionismo. Si somos perfeccionistas, ¿cuándo vamos a controlar nosotros las emociones? Si estamos tratando de controlar las cosas y que todo salga de una manera apropiada. ¿Y sabe por qué sí es una manifestación de orgullo? Porque cuando uno es perfeccionista y uno dice, ya ve, nadie lo puede hacer como yo. O sea, yo estaba a cargo de esto y lo hice lo mejor posible, 100 puntos. Pues sí, eso es orgullo. Y de nuevo le repito, dice la Biblia, nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Nos vamos a la número 11. Esto nos va a ayudar a muchos, hermanos. No tomemos las críticas de manera personal. Dejémoslas pasar. A muchos nos afectan las críticas, hermano. Mire este pasaje tan precioso del rey David cuando todavía no era rey, pero tenía la naturaleza de rey. Y así es como actúa un rey. Un rey no se toma las críticas a lo personal, hermano. Un rey las deja pasar. Le leo en el primer libro de Samuel 17, 22 al 32. Entonces David, solo déjenme mover un videito. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Este es el pasaje cuando el ejército de Israel va a pelear contra Goliat y los filisteos. Y el papá de David, como sus otros hijos grandes estaban en la batalla, le mandó comida con David. Entonces David solo cumplió la orden y llevó la comida, y ahí se enteró de lo que estaba sucediendo. Versículo 23.
Mientras él, David, hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Cuando lo retaba, versículo 24, todos los varones de Israel veían que veían aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cuando uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelantaba para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que venciere. Versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, mire, esta es la parte importante. Esta es una crítica. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, no estaba hablando con él, estaba hablando con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, mire que no se encendió en ira contra Goliat y los filisteos, no, contra su hermano se tenía que llenar de ira. Y dice, se llenó de ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, le digo, yo conozco, sos un morboso, y tú vienes a ver cómo nos matan, a eso es a lo que has venido. Y David fue porque su papá le dio la orden de que fuera. Y aquí le está haciendo una crítica bien severa, lo está acusando. Mire, hermanos, eso lo aprendí también hace un tiempo. Nosotros podemos señalar una acción, nosotros podemos señalar un hecho, pero no podemos señalar una actitud, hermanos, porque la actitud no la vemos nosotros, eso solo lo puede ver Dios. Es que me dijo tal cosa, es un hecho, eso sí lo puedo yo decir, si me habló, me gritó, pero decir, me gritó porque está enojado conmigo, porque me tiene envidia, eso ya no lo puedo decir yo, porque yo no puedo ver cuál es su intención, eso solo Dios lo puede ver. Y aquí está Eliab, lo señala y le dice algo que él no lo podía ver, solo Dios podía ver si esa era la intención del corazón de David. Se lo leo para que vean el 28. Y oyéndole hablar Eliab a su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Usted cree que David se detuvo? Sí, pues mi papá me envió y las ovejas se quedaron bien cuidadas porque yo las dejé. Nada, hermano. Versículo 29. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Chiqui, 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 chiqui. Versículo 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y la refirieron delante de Saúl y se le hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ve que el rey David, y no era rey, pero esa era su naturaleza de rey, nunca le puso atención a las críticas de su hermano. No se puso a discutir, no le dijo, ¿y qué te pasa? No. Sencillamente solo le contestó, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y lo dejó y se fue. O sea, no siguió, dejó pasar la ofensa. Hermanos, las críticas no las tomemos de manera personal. Si aceptamos las críticas de manera personal, hermanos, entonces nos vamos a morir y vamos a tener las emociones fuera de control porque no soportamos la crítica, hermano. No, mire, la gente nos va a criticar. No a todo el mundo le podemos caer bien, hermano. Eso tenemos que entenderlo. Dejemos pasar la crítica. No criticaron al Señor Jesús y el Señor Jesús siempre lo dejó pasar. Y aquí viene el ejemplo. Dejemos de preocuparnos por las opiniones de los demás. Esto es complemento del anterior, hermanos. Dejemos de preocuparnos por las opiniones de los demás. Quiero que note esto bien importante. Mateo 7, 21, 23. Y respondiendo el gobernador les dijo, esto es cuando están sentenciando al Señor Jesús, dice,
Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y uno pensaría que iban a decir a Jesús, a Jesús. Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado, sea crucificado. 23. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado, sea crucificado. Hermanos, ahí están emitiendo una opinión y la opinión es que prefieren a Barrabás. Ahora yo les pregunto, por favor, analice. ¿Era mejor Barrabás que el Señor Jesús? Hermanos, nadie puede ser mejor que el Señor Jesús para empezar, pero menos Barrabás. Barrabás había tenido pecado de sedición que había dividido y además de eso había cometido un crimen. ¿Qué crimen cometió el Señor Jesús para que la gente prefiriera a Barrabás? ¿Qué mal hizo el Señor Jesús para que la gente prefiriera a Barrabás? Ninguno, hermanos. Pero ve, la gente prefirió a Barrabás y no al Señor Jesucristo. Y ahora le quiero decir algo lindo. Estamos en Mateo 27, 21, pero me lo voy a llevar a unos versículos anteriores. Mateo 21, 7 al 11. Mire que la misma gente que crucificó al Señor Jesús fue la misma gente que lo honró cuando él entró a Jerusalén. Vea lo que dice en el versículo 7. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ella sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante, ve, la gente, y es la misma gente que está aquí, y la gente que iba delante y la iba detrás, aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y a los días están pidiendo que lo crucifiquen. ¿Se da cuenta? Por eso, ¿qué importa la opinión de las demás personas? Un día les vamos a caer bien cuando les estemos haciendo favores. Y un día que no podamos hacer un favor, ya no les vamos a caer bien. Esas son las opiniones, así funciona. Entonces, deje de preocuparse por la opinión de los demás. Usted no le puede caer bien a todo el mundo. Yo no le puedo caer bien a todo el mundo. Si usted a alguien le dice, hermano, lo que está haciendo no está bien y este es el pastor que me cae mal porque se mete en todo. Así es la multitud y así somos nosotros también, hermanos. Entonces, no nos preocupemos por las opiniones de los demás. Versículo 9, y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y ve, días después lo están crucificando. Así es que, hermanos, no le demos importancia. ¿Saben qué opinión nos importa? Es la opinión del Señor Jesucristo. No estoy diciendo que haga cosas malas y como, ay, a mí, ¿qué me importa? No. Pero no se preocupe. No dije no le importa, no se preocupe por lo que la gente va a opinar. Porque unos van a opinar bien un día y otros van a opinar mal. Y a veces los que ayer opinaron bien, hoy van a opinar mal, por la razón que sea, percepción. Hoy usted no les agradó porque no los pudo complacer en todo lo que deseaban. Hermanos, la manera como podemos controlar nuestras emociones es no estemos preocupados por lo que la gente piensa, estemos preocupados por lo que el Señor piensa de nosotros. Eso sí debería preocuparnos y en base a eso deberíamos de actuar. Y esta es el último consejo de la Biblia para manejar nuestras emociones. Hermanos, amemos a nuestros enemigos. No que nosotros los tomemos por enemigos, pero si hay alguien que no nos quiere, hay alguien que no nos soporta, igual es nuestro trabajo amarlos. Mateo 5 del 38 al 48 dice, ¿oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. ¿Ves? Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele la otra, dice. Versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar la carga por una mía, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen
y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, ese es un mandamiento que si nosotros lo cumplimos, nosotros vamos a poder manejar bien nuestras emociones, porque imagínense amar a alguien que no nos quiere, amar a alguien que nos odia. Ahora, déjeme que le explique algo que yo lo pregunté en algún momento de mi vida, porque yo decía, ¿cómo hago yo para amar a alguien que no me quiere? ¿Cómo hago? Y eso se lo pregunté al pastor Carlos, présteme atención, ¿qué es amor? Yo le dije, Pastor Carlos, existe esta persona, pero yo no tengo el sentimiento, te soy honesto, yo ya he ido a mi cuarta oración y yo perdono a esta persona, bendigo a esta persona y oro para que le vaya bien y siempre estoy bendiciéndole, pero no tengo el sentimiento. Y entonces él me dijo, te tengo que explicar entonces qué es el amor, porque todavía tú no sabes qué es el amor. Y yo dije, sí, necesito. Y me dijo, el amor no es un sentimiento, el amor son acciones, el amor son obras. Ah, hasta sentí que era más fácil amar a los enemigos porque dije, tener el sentimiento, perdón, no puedo tener el mismo sentimiento para alguien que me odia, no puedo tener el mismo sentimiento para alguien que habla mal de mí, no puedo tener el mismo sentimiento que tengo para mi esposa, para mis hijos, no puedo tener el mismo sentimiento. Pero como el amor no son sentimientos, sino son obras, obras sí puedo tener, hermanos. ¿Qué son obras? Pues si la persona está en necesidad, servirle, atenderlo, saludarlo. Bueno, aquí vamos a ver qué son las obras, pero desde ya le explico, el amor no son sentimientos, porque hay gente que dice, pero hermano, mire cómo hago para tener ese sentimiento. No, es que el sentimiento no lo va a tener. La Biblia dice que amemos a nuestro prójimo, hermano. Y si me encuentro un desconocido, pero por estar cerca, a mí es mi prójimo, como en la parábola se recuerda del buen samaritano. Él pasó por ahí y dijo, ¿cuál fue su prójimo? Pues el que hizo bien, pero él no puede tener un sentimiento. El amor, hermanos, son obras, que no se nos olvide. Y perdón, es más fácil que el sentimiento. Se lo leo. En el 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien, mire, haced bien, no dice tengan sentimientos, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. ¿Ve? ¿Cuáles son las obras? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajen y os persiguen. Esas son las obras, no son sentimientos. Ya veo que aquí no está hablando de nada de sentimientos, son obras. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y note, vuelve a repetir obras. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Pero dice, aquí explica cuáles son. Miren cuál es el amor. Aquí dice, amáis. Si saludáis. ¿Qué es un saludo? ¿Es un sentimiento o es una obra? Es una obra. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, de nuevo le repito, amar son obras. Sirva a las personas sin hacer acepción. Si usted no le cae bien a alguien, usted se convierte en enemigo para esa persona. Entonces lo que usted tiene que hacer es seguirlo atendiendo igual, seguir actuando igual, no tener rencor en su corazón. Aunque usted no tenga el sentimiento, no tiene que tener el sentimiento, hermano. Yo tenía esa carga porque yo decía, pero pastor, yo no tengo el sentimiento. Y me dijo, no tienes que tener sentimiento, tienes que tener buenas obras. Y ya ve, aquí vemos obras. Hermanos, no es que nosotros debamos tener enemigos, no, es que la gente nos toma por enemigos. Termino con esto. Ustedes se recuerdan que hay un pasaje que dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, no dice que usted tenga algo contra alguien, no, que alguien tenga algo contra ti, ¿qué dice? Deja tu ofrenda, ve y ponte a cuentas con la persona y arréglate, dice. Eso es obras. Esas son obras de amor, hermano. Como le digo, no es un sentimiento. Uno dice, pero no me quiere. Sí, pero yo lo tengo que perdonar. Pero no me quiere, pero yo lo tengo que saludar. Pero no me quiere, pero yo tengo que orar, porque eso fue lo que leímos ahorita. Esas son las obras.
No me quiere, pero yo lo tengo que servir. No me quiere, pero yo lo tengo que atender. Esas son las obras. A eso significa, a eso se refiere cuando dice amemos a nuestros enemigos. No porque nosotros los tengamos, sino que la gente nos tiene a nosotros por enemigos. Así es que, hermanos, hemos terminado con la enseñanza de hoy. Nos queda una enseñanza más semejante a esta para la próxima semana, si Dios lo permite, y entonces entraremos definitivamente a las demás emociones. Yo los voy a invitar a que oremos, hermanos, porque estoy seguro, como yo, bueno, piensan que yo no me miro, yo también me miro en este espejo y digo, ups, hay cosas en las que yo tengo que seguir trabajando. Así es que los invito, hermanos, a orar y a pedirle al Señor que nos ayude con estos consejos, que podamos renovar nuestra mente, que podamos renovar nuestro entendimiento. Señor, en esta noche venimos delante de ti una vez más, agradecidos por la enseñanza que pudimos tener el día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y especialmente porque tú nos estás dando el mandamiento de renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento. Señor, gracias, gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos renueva, es tu palabra la que nos santifica, es tu palabra la que nos lava. Señor, nosotros ya no queremos tener esa clase de esos malos pensamientos en nuestra cabeza, en nuestra mente, Señor. Ya no queremos, Señor. Y hemos visto y aprendido que para poder renovar nuestra mente es tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos fortalezcas, nos impulses a venir a tu palabra a diario, Señor, a estudiarla, a leerla, con la intención de ponerla por obra, Señor, con el deseo, Señor, de poderla cumplir. Señor, tu palabra nos ha sido dada, Señor, como un tesoro más valioso que el oro terrenal, más valioso que la plata, más valioso que las piedras preciosas, Señor, porque tu palabra nos llevará a la eternidad. Tu palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es que, Señor, oramos para que despiertes en nosotros la necesidad de venir a tu palabra, y será tu palabra la que renueve nuestra mente. Será tu palabra la que nos ayude a percibir que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Señor, ayúdanos a cumplir con estos 13 consejos que hemos recibido de tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, por la porción que nos diste el día de hoy, que nos sustenta, nos fortalece y nos da la esperanza de alcanzar la victoria en tu palabra, Señor. Que tu palabra se convierta en nuestras manos como una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo. Que tu palabra en nosotros, Señor, sea esa espada que nos ayude a vencer al enemigo, que nos ayude a vencer al enemigo cuando trae pensamientos de duda, pensamientos, Señor, de acusaciones, de pecados que nosotros ya hemos confesado, Señor, y que están bajo tu sangre. Señor, ayúdanos a renovar nuestra mente, ayúdanos a cumplir con estos 13 consejos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias por tu palabra. Amamos tu palabra. Que tu palabra halle cabida en nuestro corazón, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por todo y en todo, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana, hermanos.